Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a hablar algo sobre estructura atómica. Primero que nada vamos a checar un experimento muy simple de física para poder entender a qué nos referimos cuando una partícula tiene una carga negativa, una carga positiva o una carga nula. Y el experimento es muy simple. Imagínense que tienen dos superficies que están construidas del mismo material y esas dos superficies las vamos a llamar A. Entonces aquí tenemos la primera superficie A, que la voy a denotar como A1 para diferenciarla de la otra, que es A2. Ahora, tenemos otras dos superficies que están construidas de un material distinto al de A, y esas otras dos superficies las voy a llamar B. Entonces tendremos a B1 y a B2. Entonces A1 y A2 están hechas de un material y B1 y B2 están hechas de otro material. En un primer experimento nosotros vamos a frotar la superficie A1 con la superficie B1 y en un segundo experimento vamos a frotar la superficie A2 con la superficie B2. Ya que hayamos realizado estos experimentos, vamos a ver qué es lo que está pasando entre estas dos superficies. Algo que tenemos que tener en cuenta es que estas dos superficies, o mejor dicho las cuatro superficies, tienen lo que se conoce como carga nula. Y ahora vamos a ver cómo diferenciar esta carga nula de lo que es una carga no nula. Entonces, ¿qué está pasando en esta partecita de aquí? ¿Qué está pasando entre estas dos superficies? Pues vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos, por ejemplo, la superficie A2 con la superficie B2, pero lo mismo pasaría también entre la A1 y la B1, donde observamos que en la superficie de ambas placas tenemos la presencia de unas partículas sumamente pequeñas que se conocen como electrones. Y estas partículas pequeñas que se conocen como electrones tienen una carga que no es nula. Tal vez aún sigamos sin entender a qué nos referimos con esto de la carga, pero bueno, conforme vayamos avanzando espero que vaya quedando más claro. Entonces, una de las dos superficies va a tender a ceder estos electrones, estas partículas que se llaman electrones. ¿Cuál de las dos? Pues bueno, la que tenga mayor fuerza para atraerlos. Aquí realmente no es tan importante, puede ser B2, puede ser A2. Aquí en este caso estamos viendo que quien atrae a los electrones es la superficie B2 y por eso estos electrones tienen una flechita que está apuntando hacia B2. Entonces estas partículas electrones van a pasarse de una superficie a la otra y como estas partículas tienen una carga que no es nula, entonces lo que nos va a dar como resultado es que vamos a tener dos placas que sí van a tener carga. Es decir, la placa A2 y la placa B2 van a tener una carga después de que las hayamos frotado porque se traspasaron estos electrones que sí tienen carga. Entonces tenemos aquí la superficie A1 y la A2 que van a tener una determinada carga y tenemos a la superficie B1 y a la B2 que van a tener determinada carga. Es evidente que A1 y A2 tienen exactamente la misma carga porque son el mismo material y B1 y B2 también tienen la misma carga entre ellas porque se trata del mismo material y como solamente tenemos dos materiales solamente pueden existir dos tipos de carga. ¿Cómo vamos a llamar estas cargas? Pues el nombre realmente no es tan importante. Nosotros podemos decir que las placas A adquirieron una carga X y entonces las placas B adquirieron una carga Y. Las placas A pudieron adquirir una carga alfa y las placas B pudieron adquirir una carga omega. Las placas A pudieron adquirir una carga positiva y entonces las B una carga negativa, o viceversa, las placas A pudieron adquirir una carga negativa y las placas B una carga positiva. El nombre es lo de menos. Realmente el nombre de muchas cosas, de muchos fenómenos en física o en química son arbitrarios y solamente sirven estos nombres para diferenciar ambos fenómenos. Entonces, ¿qué nombre le demos a esta carga que adquirieron? No es realmente importante. Ahora vamos a hacer otro experimento donde ahora vamos a tratar de acercar las placas A1 con la B2 y la B1 y la placa A2 con la B1 y la B2. ¿A qué me refiero? Pues vamos a tener esto. Aquí tenemos un diagrama donde tenemos la placa B2 y la A2 y por acá arriba la B1 y la A1. Ahora imagínense que yo quiero juntar la B1 con la B2 ya después de que hicimos los experimentos anteriores de frotar las placas. Si yo intento acercar la B1 con la B2, voy a observar que estas placas se repelen entre sí, es decir, no quieren juntarse. Lo mismo va a suceder si yo trato de juntar la superficie A1 con la A2. Va a costarme trabajo porque estas dos superficies se van a repeler. Y también voy a observar algo interesante, que la placa B1 con la A2 van a empezar a traerse y lo mismo va a suceder con la placa A1 y la B2 van a empezar a traerse. De tal manera que cuando tenemos dos superficies iguales y por lo tanto tienen la misma carga, estas tienden a repelerse.
Mientras que cuando tenemos dos superficies que tienen carga distinta, como observamos aquí porque son distintos materiales, estas superficies tienden a atraerse. Y entonces de aquí podemos sacar la siguiente conclusión. Cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Hasta el momento no hemos distinguido y no hemos dado nombre a las cargas. Simplemente hemos dicho que cuando son cargas iguales se repelen y cuando son cargas distintas se atraen. Y esto es lo que se observa experimentalmente. Primero se realiza el experimento y ya después se obtiene esta ley que viene aquí escrita en este enunciado. Bien, la materia es todo aquello que nos rodea en el espacio, tiene una masa, tiene un volumen. Imaginemos aquí tenemos una estructura. Este puede ser cualquier artefacto que nosotros conozcamos. Yo cuando trato de explicar este tema siempre pongo el ejemplo de algo de cristal porque es realmente fácil de entenderlo con algo que se rompa fácilmente. Imaginemos que este cuadro de aquí es una copa de cristal o en general cualquier material. Si nosotros rompemos ese material, vamos a obtener pequeñas fracciones. Por ejemplo, esta de aquí. Evidentemente aquí, bueno, está muy simétrico esto y muy a proporción, muy a escala, pero imaginemos que obviamente disminuyó su tamaño cuando se rompió. Y agarramos uno de esos trozos que se obtuvieron de haber roto el primero y lo volvemos a romper. Y entonces cuando lo rompemos obtenemos otra partícula de este tamaño, ahora más pequeña. Y esta otra partícula también la rompemos y en muchos pedacitos y vamos a obtener esta más pequeña. Y este proceso lo continuamos varias veces, es decir, vamos rompiendo los trozos una y otra vez, hasta que va a llegar un momento en que lleguemos a una partícula. Bueno, aquí ya tenemos una partícula más pequeña, pero va a haber un momento en el que lleguemos a un punto donde esa partícula que nos resulte va a ser de un tamaño tan pequeño que ya no la vamos a poder seguir dividiendo. Cuando lleguemos a esa partícula que ya no podemos seguir dividiendo, entonces vamos a llegar a lo que se conoce como un átomo. Entonces, esa copa que nosotros podemos romper en 1000 pedazos, si las rompemos muchísimas veces, una cantidad finita de veces, vamos a llegar hasta los constituyentes más pequeños de esa copa que se conocen como átomos. Entonces aquí en la parte más pequeña va a estar lo que se conoce como un átomo. Y ese átomo ya no lo vamos a poder dividir, al menos no por estos mismos procesos. La palabra átomo entonces quiere decir indivisible. Y bueno, ¿cómo lucen los átomos más o menos? Lucen de esta forma. Este es más o menos un ejemplo. Realmente no es tan así porque la distancia entre estas pequeñas partículas amarillas y las que están en el centro es muy grande comparada con el tamaño de estas. Estas partículas amarillas las vamos a conocer como electrones y ya las había puesto en el ejemplo anterior de las placas. A estas partículas rojas de aquí las vamos a llamar protones y a estas partículas de color como naranja las vamos a llamar neutrones. Protones los rojos, neutrones los que son como naranjas y electrones los que son amarillos. Esos son los constituyentes de un átomo. El tamaño de los neutrones y protones es más o menos el mismo, también su masa, pero en cambio el tamaño de los electrones y su masa es muy pequeña comparada con el de los protones y los neutrones. Y además, como ya les había comentado, la distancia que hay entre estos partículas que son los electrones y estas de acá es muy grande comparada con el tamaño de estas de aquí. Los protones van a tener una carga que llamaremos positiva y los electrones una carga que llamaremos negativa. Recuerden que esta carga es arbitraria. Yo también puedo decir, o se pudo decir, los protones tendrán carga negativa y los electrones carga positiva. Eso es válido, ¿no? Porque realmente el nombre que nosotros le demos a la carga es para nada importante en cómo van a actuar estas partículas. El nombre solamente es arbitrario. Se escogió positiva para protón y negativa para electrón, pero realmente lo importante, el significado de estos signos es que son cargas distintas y entonces el protón tiene una carga distinta al electrón y al tener cargas distintas entonces estas partículas van a tender a atraerse. Estos protones que están aquí en color rojo van a tender a atraer a los amarillos que son los electrones, pero no atraerlos hasta llegar al centro, y eso nos los van a decir algunas leyes de la mecánica cuántica que tal vez en algún video lleguemos a ver. Y bueno, para que nos pueda quedar un poco más claro este significado de las cargas, vean este ejemplo. Este objeto que ustedes observan aquí, dependiendo también en qué idioma nos encontremos, pues lo podemos llamar de varias formas. Yo lo puedo decir silla, sedia, chair, y este otro objeto que está aquí a la derecha, yo lo puedo llamar mesa, tavolo, table. Entonces, tienen distintos nombres, pero si yo les dijera ahora que este objeto de acá, que se encuentra a mi izquierda,
lo vamos a llamar ahora mesa y al objeto de la derecha lo vamos a llamar silla, ¿dejarían de cumplir su función? Realmente no, este seguiría siendo un objeto en el cual nos podemos sentar y un objeto en el cual podemos poner cosas y hacer distintas actividades, ¿no? Entonces el hecho de que yo llame a un objeto de una forma u otra no cambia para nada la función que tenga, ¿no? El papel que desempeñe. Y lo mismo sucede con las cargas, que yo llame positiva o negativa a una no tiene mayor significado porque sus funciones siguen siendo las mismas. Solamente le llamamos positiva y negativa para diferenciarlas y dejar en claro que al ser distintas entonces se van a atraer esas partículas. ¿Cómo fue descubierto el electrón? Vamos a ver más o menos cómo fueron descubiertas las partículas de una forma muy breve. Fue un científico que se llamó Johann Hitov. Este científico pues estaba evaluando la conductividad eléctrica en algunos gases. Imaginen este dispositivo que está construido de cristal, el que está en color blanco, y adentro hay un gas, normalmente un gas raro. Y se conectan estas dos plaquitas de acá a una fuente de poder. Estas dos plaquitas de aquí se conocen como electrodos y están construidos de un material metálico. Y estos son cables eléctricos. Y aquí adentro entonces hay un gas, que les digo normalmente es un gas raro, un gas que puede ser neón, helio, argón, criptón, etc. Bueno, pues ¿qué observó este científico? Que cuando él aplicaba corriente eléctrica a este gas, se observaba la aparición de un brillo que estaba compuesto por algunos rayos. Y pues bueno, aquí vemos por ejemplo este rayo de color verde y entonces iba avanzando este rayo de uno de los electrodos a el otro. Entonces llegaba hasta acá este rayo y bueno, un descubrimiento importante que él hizo fue cuando la presión del gas dentro de este dispositivo disminuía, la intensidad de este rayo o el brillo de este rayo era mayor. Entonces a menor presión, mayor brillo se presentaba. Otro científico llamado Eugen Goldstein vio que este brillo proyectaba, bueno, los rayos que componían este brillo proyectaban una sombra en esta parte de acá y entonces llamó a estos rayos de aquí rayos catódicos. Vino otro científico llamado William Crookes. Este científico construyó el primer tubo de estos rayos que fueron conocidos como rayos catódicos y entonces a este dispositivo se le conoció como tubo de rayos catódicos. Él observó que cuando él colocaba un campo magnético con dos placas de carga distinta, volvemos a lo mismo. La carga no es de mucho, bueno, es de interés porque vamos a ver cuando se atraen o se repelen, pero son arbitrarias los nombres de las cargas positiva y negativa. Entonces, ¿qué observó este científico? Bueno, nuevamente desprendía el rayo de luz y aquí lo observamos en color verde. Pero cuando este rayo de luz se acercaba a las placas del campo magnético, observaba que el rayo de luz se desviaba de su trayectoria. Y este rayo de luz era atraído hacia la placa con carga positiva y por lo tanto era repelido por la placa con carga negativa. Esto fue muy importante porque eso ayudó a entender cuál era la carga de este rayo de luz. Y entonces fue otro científico que se llamó Arthur Schuster. Este científico utilizó también otras placas, pero en este caso placas metálicas que también estaban cargadas, igual de forma negativa y forma positiva, y observó exactamente lo mismo, que este rayo este brillo compuesto por rayos era atraído hacia la placa positiva y desviado de la placa negativa. Y por lo tanto la conclusión es evidente. Este rayo de aquí tiene una carga negativa, ya que es igual a la de la placa negativa y entonces se repelen. Eso es realmente importante porque ahora ya sabemos que este rayo de luz está compuesto por partículas que tienen carga negativa. Después vino un científico que fue quien finalmente descubrió estas partículas que se llamó Joseph Thomson. Este científico dijo que esos rayos que se observaban en el tubo de rayos catódicos estaban compuestos de partículas y que no eran ondas como se creía anteriormente. Por ondas nos referimos a algún tipo de radiación electromagnética como por ejemplo rayos gamma, rayos X, microondas, etc. Él pudo determinar la relación entre la masa y la carga de esta partícula que ahora conocemos como electrón, y él sí se dio cuenta de algo, que posiblemente la masa de esa partícula llamada electrón era alrededor de 1000 veces menor la masa de la especie más pequeña conocida, de la de menor masa conocida, que en ese momento era el hidrógeno.
eh, él observó también algo muy importante, que no importaba de qué material fueran los electrodos, la relación entre la masa y la carga de esas partículas era siempre la misma. Entonces, eso era independiente del material del electrodo. Además, observó que en tres fenómenos distintos se observaba la aparición de la misma partícula. El primer fenómeno era cuando nosotros tenemos un metal y lo calentamos, entonces este metal desprende ciertas partículas y esas partículas que desprenden tenían la misma relación masa-carga que el electrón, por lo tanto estos debían ser electrones. Después también observó que cuando nosotros tenemos una placa metálica y nosotros hacemos incidir algún tipo de luz, algún tipo de radiación electromagnética, se desprende en algunas ocasiones una partícula que también tenía la misma relación masa-carga y entonces se trataba también del electrón. Y finalmente cuando algún material radiactivo, un material radiactivo es aquel que de forma espontánea se descompone en otras partículas más pequeñas y algún tipo de radiación electromagnética, él observó que algunos materiales radiactivos emitían también algunas partículas y estas partículas tenían también la misma relación masa-carga, por lo tanto también eran electrones. Entonces él observó que estas partículas estaban presentes realmente en muchísimos fenómenos. Y así fue como se descubrió el electrón. Finalmente le dieron el premio Nobel por el descubrimiento del electrón. Veamos el caso de estas otras partículas. La primera es el protón. Ya habíamos dicho que el protón lo vamos a simbolizar en color rojo. En los varios videos que hablaremos de estructura atómica, el protón siempre será de color rojo. Y eso solamente porque pues es también algo arbitrario, ¿no? Que yo decidí por colocarlo de este color. Y entonces un protón se simboliza así, una P con un signo más. Recordemos que tiene carga positiva. Esta otra partícula llamada partícula alfa, nuevamente el nombre es arbitrario, una partícula alfa está compuesta de dos protones y dos neutrones y no tiene electrones aquí alrededor, solamente son esos dos protones y dos neutrones. A estos neutrones ahorita los vamos a checar, pero ya habíamos dicho que los neutrones tienen carga neutra, es decir, carga cero, y los protones carga positiva. Si tenemos dos protones, entonces tenemos dos cargas positivas, por lo tanto una partícula alfa tiene carga positiva. Y la otra partícula es una partícula que se conoce como partícula gamma, que no tiene masa, es simplemente una partícula de energía. Entonces aquí no hay ningún componente material. Ya teniendo esto en claro, vamos a ver ahora cómo se llegó al descubrimiento del protón. Acá tenemos una fuente una fuente radioactiva, es decir, que tiene un material que se descompone espontáneamente en otras partículas más pequeñas o algún tipo de radiación. Y por acá tenemos una placa de el metal oro. Este científico llamado Ernest Rutherford utilizó placas de diversos metales, pero en este caso se llegó a la conclusión con una placa metálica de oro. Y entonces este dispositivo emite partículas alfa. Ya habíamos dicho que las partículas alfa son partículas cargadas positivamente, compuestas por dos protones y dos neutrones. Entonces este dispositivo emite partículas alfa. Y entonces cuando estas partículas alfa eran emitidas hacia esta placa de oro, pues se observó lo siguiente, que pues algunas partículas pasaban alrededor de esta placa de oro. Aquí vemos estas primeras partículas alfa que chocan esta superficie de acá. Algunas otras pues bueno también seguían pasando, en este caso atraviesan esta parte de la placa de oro. Pero ¿qué observaba a continuación? Observaba que en algunas ocasiones algunas partículas eran desviadas con un cierto ángulo, es decir, no pasaban en línea recta, sino que sufrían aquí una desviación de algún ángulo. Es decir, allí dentro de esta placa debían haber algunas partículas que hacían que estas partículas alfa se desviaran de su trayectoria. Lo increíble era ver que incluso en algunas ocasiones las partículas cambiaban tanto su ángulo que ese ángulo era muchísimo mayor a 180 grados. Aquí observamos que esta partícula viene y gira todo esto para finalmente chocar con esta superficie. Incluso algunas partículas llegaban a regresar por la misma dirección en la que venían. Entonces no todas las partículas pasaban desapercibidas, algunas sí rebotaban, por así decirlo, y entonces la conclusión es muy evidente. Dentro de esa placa debe haber alguna partícula que haga que estas partículas alfa se desvíen. ¿Qué está sucediendo ahí en esa placa? Pues bueno, aquí tenemos un átomo de oro. Bueno, no es un átomo de oro, es un átomo de alguna superficie de algún material. Aquí yo solamente dibujé 4 protones y 3 neutrones, pero imaginemos que este es un átomo de oro. Evidentemente ahí deben haber más protones y más neutrones. Imaginemos que este es un átomo de oro y acá por acá están algunos de sus electrones. Y ahora le vamos a hacer incidir algunas partículas alfa. Vamos con la primera partícula alfa.
Esa primera partícula alfa, pues bueno, va por aquí en esta trayectoria y pues está relativamente algo distanciado de este átomo de oro. Entonces no hay mucho efecto. Recordemos que las cargas iguales se repelen, por lo tanto, si hay alguna partícula de carga positiva que pase por aquí cerca, pues va a ser repelida, ¿no? Entonces veamos otra partícula alfa que pase por ahí. Ahí va esta partícula alfa y lo que se observó a continuación entonces es que desviaba su trayectoria, desviaba la trayectoria, cambiaba el ángulo, eso lo habíamos visto anteriormente. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de este experimento? Porque a continuación viene otra partícula alfa que ahora choca frontalmente con el núcleo con esta partícula de oro y entonces regresa por la misma trayectoria. ¿Cuál sería la conclusión entonces? Si hay algunas que se desvían y hay algunas que regresan, pues que en el núcleo debe haber una partícula que tenga carga positiva, ya que las partículas alfa tenían carga positiva. Como tienen cargas iguales, entonces se repelen y por eso es que las partículas eran regresadas hacia su punto inicial y algunas eran desviadas con cierto ángulo. Esa es la conclusión que se obtiene, que aquí dentro del átomo, en lo más central del átomo, que se conoce como núcleo, hay partículas con carga positiva. Pero además, una segunda conclusión sumamente importante que se obtiene también de este experimento es que la mayor parte del átomo es espacio vacío, porque lo que se observó es que la mayoría de las partículas, no sé, por decir algún ejemplo, el 99% de las partículas pasaban desapercibidas, es decir, no eran ni desviadas ni regresadas, pasaban desapercibidas. Y entonces eso hizo pensar a los científicos, o a Ernest Rutherford, que la mayor parte del átomo era espacio vacío, y por ese espacio vacío era donde pasaban las partículas alfa. Veamos aquí, hasta ese momento se conocían pues, los átomos de hidrógeno, que están compuestos de un protón y un electrón, y los átomos de helio, que están compuestos de 2 protones y 2 electrones. Hasta ese momento se conocía esto, y lo que se sabía era que el hidrógeno tenía un protón, el helio 2 protones, y entonces lo que se esperaría es que la masa del helio, al tener el doble de protones, también fuera el doble su masa, o aproximadamente el doble, ¿no? Porque pues también tendríamos que considerar si hay más o menos electrones, pero debía ser el doble de la masa del hidrógeno al tener el doble de protones. Sin embargo, lo que se observó no fue eso. Lo que se observó es que la masa de la mayoría de los átomos de helio era 4 veces mayor que la masa de los átomos de hidrógeno. Y entonces eso hizo recapitular lo que se conocía hasta el momento de estructura atómica a los científicos y llegar a la conclusión de que entonces en el átomo debía haber algún otro tipo de partícula que hiciera que esta masa fuera mayor, pero esa partícula entonces debía tener una carga neutra porque ya las cargas positivas y negativas ya habían sido descubiertas. Entonces ahí en el átomo debe haber alguna partícula que tenga carga neutra y que además tenga una masa muy parecida a la del protón, ya que la masa del helio es 4 veces la del hidrógeno. Entonces allí debe haber esa partícula con una masa muy similar a la del protón. Es decir, esto es a lo que tienen que llegar los científicos, a que el átomo de helio está compuesto de 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Pero bueno, ¿cómo se llegó al descubrimiento del neutrón? Y bueno, antes de pasar a hablar del neutrón, el descubrimiento anterior del protón por Ernest Rutherford también le conllevó el otorgamiento de un premio Nobel. Entonces, ¿qué pasa para el neutrón? Pues el científico Walter Vogt hace experimentos junto con Herbert Becker con una fuente radiactiva que emite partículas alfa y las hacen chocar con placas de berilio. Y se observa que cuando estas partículas alfa chocan con el berilio, se desprenden ciertas partículas. Y estas partículas que se desprenden tienen la capacidad de penetrar la materia, pero no tienen la capacidad de ionizarla, es decir, no tienen carga, no pueden inducir a la carga. Entonces, eso hace pensar a estos científicos, que esas partículas son partículas gamma, porque las partículas gamma no tienen carga. Sin embargo, fueron los científicos Jean Joliot y Irene Curie quienes hicieron experimentos adicionales, porque vieron que esas partículas que aparentemente eran partículas alfa, cuando las hacían incidir en placas de parafina es pues en general alguna cera, es un compuesto de carbono e hidrógeno, es una cera. Cuando hacen incidir esas partículas supuestamente alfas a esta placa de parafina, se desprenden protones. Y estos pues eran fácilmente detectables porque ya se había descubierto el protón.
Entonces desprenden protones con cierta energía. Y haciendo algunos cálculos de momento y de energía, que ya son cuestiones más bien físicas, pues no había algo que no concordaba, porque la energía que tenían estos protones no correspondía a la energía que tenían las partículas gamma, porque estas supuestas partículas gamma debían tener una energía muchísimo mayor para que pudieran ser desprendidos los protones. Y no era así. Entonces, ¿qué científico se encargó de ver qué estaba pasando aquí? Un científico que se llamó, siempre digo conoció, pero se llamó, un científico que se llamó James Chadwick. Y este científico James Chadwick pues vio que cuando se desprendían estas partículas y las hacía incidir no solamente en parafina, sino en otros elementos, en otros compuestos. En este caso, uno de los más importantes fue el nitrógeno, pues vio que el comportamiento que tenían estas partículas era el comportamiento que debía tener una partícula que tuviese la misma masa que el protón, una carga neutra como la partícula gamma, y entonces lo que sucedió a continuación fue que se dedicó a calcular la masa de esa partícula y llegó a la conclusión. Aquí no vamos a ver la cuestión matemática, tal vez en algún vídeo veamos cada uno de estos tres experimentos por separado, pero llegó a la conclusión de que esa partícula tenía una masa ligeramente superior a la del protón, una carga neutra, y entonces a esta partícula se le conoce como neutrón. Y entonces ya las partículas fundamentales que forman a la materia ya estaban descubiertas hasta el momento. Lo que le sigue a continuación es el descubrimiento de partículas, de otro tipo de partículas, porque el neutrón y el protón a su vez están compuestas por partículas más pequeñas que se conocen como quarks, pero eso ya vendría a continuación con otros descubrimientos. Entonces, bueno, Chadwick era asistente de Rutherford, y a Chadwick también se le otorgó el premio Nobel en 1935 por el descubrimiento del neutrón. Evidentemente, Jean Joliot y Marie Curie pudieron haber descubierto el neutrón si hubieran tenido un poco más de cuidado con sus cálculos y un poco mejor de interpretación, pero bueno, también finalmente a ellos se les dio el premio Nobel de Química en el mismo año. Y bueno, entonces esta fue más o menos un recuento histórico de cómo se descubrieron las partículas. Eh, y finalmente aquí tenemos nuevamente el átomo. El átomo está compuesto de partículas con carga positiva llamadas protones, partículas con carga neutra llamada neutrones y partículas con carga negativa llamadas electrones. Esto ha sido todo por este video. Espero que hayan entendido la explicación, espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario pueden dejarlo. Si les gustó pueden darle me gusta al video y pueden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo.